Dice la escritura, primera de Crónicas 12:32, dice, los hombres de Isaacar, dicen, de la tribu de Isaacar, había 200 jefes con sus parientes. Todos estos hombres entendían las señales de los tiempos y sabían cuál era el mejor camino para Israel. Así que en este tema, los hijos de ahora necesitan padres de ahora. Vamos a verlo de esta manera. El papel más importante en nuestra vida es la crianza de nuestros hijos. Y los hijos están creciendo demasiado rápido. Que en otras palabras, los niños están creciendo demasiado viejos. No me refiero a un aspecto físico, me refiero a la cantidad de información que nuestros niños, nuestros jóvenes están obteniendo. En nuestros tiempos, estos niños, estos jóvenes, no teníamos el acceso a toda esta información, pero ahora ellos ya lo tienen y ustedes saben cómo. Así que estos niños se están haciendo o están creciendo demasiado y se están haciendo más viejos muy rápido. Demasiado pronto, y esto les está creando una confusión. Así que los niños son demasiado viejos antes de tiempo, y los adolescentes, los adultos jóvenes están actuando como niños. Así que existe una gran confusión, y obviamente existe una confusión en niños, en ciertos niños, hasta de su sexualidad. Y, por ejemplo, hay algunos niños que ya no saben si son adultos o son niños. Hay un problema en esa parte. Y una de las cosas que habló la compañía, la aspirina Bayer, esta compañía que hace ese tipo de aspirina, hizo una investigación y dijo, bueno, ¿cuál es la edad adulta de las personas? Y ellos encontraron que la edad adulta es entre los 2 y los 25 años de edad. Y dicen ellos, por ejemplo, un niño para ver una película PG-13, una película PG-13, tiene que tener mínimo una edad de 13 años. Un niño, una persona para poder votar, para registrarse en el ejército, para comprar bebidas alcohólicas, tiene que ser mayor de edad, 18 años, ¿verdad? Por ejemplo, una persona que quiere rentar un carro, te lo rentan con una póliza, tienes que tener 25 años de edad. Pero cuando te subes al aeropuerto, a un avión, y vas a pagar boleto de adulto, tienes que tener 2 años de edad. Y pagas un boleto de adulto. Entonces, ¿en qué edad es un niño, es adulto? Bueno, unos dicen que cuando creces y te haces independiente, pues está medio difícil, ¿no? Porque dependemos de Dios, dependemos de muchas cosas. Otros dicen, cuando te casas, pues muchas personas se están casando muy tarde. Muchos jóvenes se están casando muy tarde. Dicen, cuando llega la pubertad, lo que está pasando es que la pubertad está llegando antes. Y todas estas cosas crean una confusión. El asunto aquí es que para los hijos de ahora, necesitan padres de ahora en este sentido. Padres, necesitamos entender los cambios que están sucediendo en nuestros hijos. Y es muy importante esta clave. Pongan atención, padre. Desconéctense de su preocupación ahorita. Yo sé que la van a conectar otra vez porque hay cosas que te preocupan, pero esto que les voy a decir es muy importante. Vamos a hacer que nuestros hijos, y ellos van a hacer esto también, ellos van a ser dependientes de nosotros cuando son niños, pero después se van a hacer independientes de nosotros y luego dependientes de Dios. ¿Sí entienden este paso? Son dependientes cuando son pequeños, son dependientes de nosotros, pero ellos se van a independizar. Y en esa independizada que se dan,
hacen muchos errores. Cometen muchos errores estos jóvenes. ¿Están escuchando, jóvenes? Por eso es importante, padres, que nosotros enseñemos a nuestros hijos a ser dependientes de Dios. Un error muy grande que cometemos los papás es este. Cuando los hijos se desenganchan de nosotros, están bien enganchados cuando son niños. ¿Quién les compra las palomitas? ¿Quién les compra los hot dogs? ¿Quién les lleva al cine? ¿Quién les compra, no sé, los juguetes? Están bien enganchados los hijos. Son dependientes de sus padres. Pero van a llegar un día en que se van a desganchar de nosotros. El error que cometemos los padres es que nosotros nos desenganchemos de nuestros hijos. Ese es un error que podemos cometer los padres, y muchos padres lo están haciendo porque fueron dañadas sus emociones. Es que se fue con el hombre que yo no quería que se fuera. Se fue antes de tiempo de mi casa. Y muchas cosas de este tipo dañan la vida, los sentimientos, la vida emocional de los padres. Y los padres deciden desengancharse de sus hijos. Pero déjenme decirles una cosa, padres. Ese es el momento cuando ellos se desenganchen de usted. Es el momento en que más nuestros hijos nos necesitan. Es el momento más importante. Por más que te esté diciendo la televisión obviamente los amigos tienen una influencia tremenda en la sociedad. Pero los padres tenemos un poder mucho mayor. No importa lo que digan los demás, ustedes padres tienen un poder muy grande sobre sus hijos. La estructura familiar, el padre, la madre, esa estructura es fundamental para podernos proyectar con nuestros hijos. Hay un pasaje en Proverbios 22:6 y una de las cosas que necesitamos aprender es que muchas veces a nuestros hijos empezamos a cambiarles las direcciones que llevan. Por ejemplo, un niño que cuando estaban chiquitos venía tu niña y se te rodeaba, se te iba alrededor de tus piernas, llegaba alguien y ella se escondía atrás de ti, y así le hace Julieta, ¿verdad? Cuando viene, ay, se va atrás de la mamá. El error que puedes cometer como padre allí es que le digas a la niña, oh, es que ella es una tímida. Pero aquel es un salvaje. Aquel grita, brinca. Eso es un salvaje. Imagínate que se lo dices a ese niño por 10, 15 años. ¿Qué va a hacer esa niña? ¿Qué va a hacer ese niño? Yo soy una tímida y yo soy un salvaje. ¿Sí me entiende? Nosotros a veces los padres metemos direcciones en una manera equivocada a nuestros hijos. Dice Proverbios 22:6, dirige a tus hijos por el camino correcto y cuando sean mayores no lo abandonarán. Así que para que los hijos de ahora tengan padres de ahora, no me refiero a que tienes que cambiar tus valores. Me refiero a que tenemos que entender los cambios en los que los hijos está sucediendo en sus vidas. Así que vamos a aprender 3 cosas que nos van a enseñar, que nosotros vamos a enseñar a nuestros hijos. Y si ya se las estamos enseñando, pues es bueno. Pero la primera es que, lo primero es que necesitan afirmación. Nuestros hijos necesitan afirmación. ¿Cómo se hace eso? Cuando nosotros tenemos retos firmes en un aspecto muy importante, en el carácter, en el comportamiento, en la personalidad de los hijos. No importa que la sociedad en la que vivamos nos esté diciendo todo lo contrario. Miren, la sociedad actual está afirmando a la sociedad actual, te dice 4 cosas. Jóvenes, esto es lo que te está diciendo la sociedad para que seas afirmado en la sociedad actual. Te dice, te habla de apariencia, te habla de atletismo, te habla de aspectos académicos y te habla del arte. Pero déjeme decirle que ninguna de estas cosas
Te van a servir cuando confrontes los problemas reales en tu vida. Tenemos personas excelentes en los deportes. Ahora están en la cárcel porque cometieron ciertos actos ilícitos. O sea que este cuadro que nos presenta la sociedad para afirmar a nuestros hijos no necesariamente es el camino correcto. No quiere decir que sea malo, pero no son las cosas que necesitamos para afirmar a nuestros hijos. ¿De qué manera afirmamos nuestros hijos? Bueno, cuando tu hijo llega con una figura, un dibujo que hizo en la escuela, en la iglesia, y te lo enseña y te dice, mira papi, mira lo que hice. ¿Y qué hace el papi? Pues está viendo el soccer. Estoy bien cansado y pues es una niña de 2, 3 años, no le pones atención. Esas cosas determinan si afirmamos o desafirmamos a nuestros hijos. Cosas, por ejemplo, que no nos ayudan a afirmar a nuestros hijos es, por ejemplo, oye, ¿cómo es que estás tan gordo y no estás sudando? ¿Sí me entiende? Yo recuerdo una de las cosas que me pasó con una de mis hijas, y me acuerdo que recibí un email de una maestra y la maestra dijo, ¿sabe qué? Su hija no ha entregado estas tareas y si no las entrega va a tener una C. Pues le mandó un email a la maestra, le dije, maestra, muchas gracias porque pues está interesada en mi hija y me quiere ayudar, le agradezco lo que está haciendo. Hablé con mi hija y le dije, ¿qué está pasando? Mi hija dijo, no, dice, es que no entiendo cómo la maestra me está explicando. Pues quieran o no, tuve que buscar un maestro y ya el maestro vino, le explicó a mi hija los problemas, a final de cuentas sacó una A. Oh, le dije, mi hija, qué bueno, yo sabía que podías. Pero ¿qué sucede si yo a mi hija le hubiera dicho, eres una burra, eres una irresponsable, no sirves para nada, no vas a pasar? ¿Sí me entiende? ¿Qué estoy haciendo con esa actitud? No estoy afirmando a mis hijos. Los estoy etiquetando, les estoy poniendo la etiqueta equivocada de realmente lo que son. Padres, necesitamos hacer cambios cuando nuestros hijos están cambiando. Entonces, es muy importante hacer estos cambios. Y lo primero que nosotros tenemos que buscar en nuestros hijos es afirmar a nuestros hijos. La segunda cosa que nosotros como padres necesitamos enseñar a nuestros hijos, necesitamos enseñar comunicación. ¿Saben? Si yo le hubiera aprendido muchas de estas cosas cuando nació mi primer hijo, pues hubiera sido bien bendecido todavía más. Pero muchas de esas cosas no las sabía. Así que son cosas importantes que necesitamos tener los padres. Miren, cuando un hijo te dice el 10% de la información, ¿sabes qué está sucediendo? No te dijo el 100%, ni el 80%, ni el 50%. Te dijo el 10%. Y cuando ese hijo te diga el 10% de la información, él simplemente está esperando y está estudiando cómo tú vas a reaccionar con él. ¿Sí estamos captando esto? Porque nos dan el 10% de la información y ¿cómo reaccionamos los padres? Damos una respuesta del 90%. No se trata de eso. No se trata de eso. ¿Por qué no se trata de eso? Porque simplemente nuestros hijos no van a hablar. Nuestros hijos empiezan a crear una distancia o nosotros creamos una distancia con nuestros hijos. Así que el objetivo de los padres con los hijos es el diálogo, hablar. En el diseño de Dios para la familia, Dios diseñó a los padres para que hablaran con sus hijos, para que les enseñemos, para que los entrenemos, para hablar con ellos y desarrollar una relación con los hijos. Yo sé que en la cultura en la que vivimos, a la edad de 18 años, ¿qué hacen los hijos? ¡Pum! Se van. Y ya está, ya lo hiciste, ¿no? Pero me acuerdo con mi hijo mayor, nosotros decidimos, mi hijo, esta es tu casa, tú aquí sigues viviendo, tú eres bienvenido hasta el día que te tengamos que entregar, que te tienes que casar, hasta ese día te vas.
Estamos tratando de tener con nuestro hijo mayor, una comunicación con él. Se desenganchan, pero padres, usted no se desenganche de su hijo. No lo hagas. Es un error que vas a cargar el resto de tu vida. En Deuteronomio capítulo 6, versículo del 6 al 7 dice este pasaje: debes comprometerte con todo tu ser a cumplir cada uno de estos mandatos que hoy te entrego. Repíteselos a tus hijos una y otra vez. Habla de ellos en tus conversaciones, cuando estén en tu casa y cuando vayan por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. Tenemos que hablar a nuestros hijos. Tenemos que hablar a nuestros bebés. Tenemos que encontrar la forma de cómo tener la conversación con ellos. Si no es por un lugar, es por el otro lugar, escuchándolos, haciendo cosas con ellos, pero necesitamos entablar un diálogo con nuestros hijos, mantener una comunicación con nuestros hijos. La tercera cosa que nosotros necesitamos enseñar a nuestros hijos es responsabilidad. ¿Qué sucede con muchos padres hoy en día, con personas mayores que dicen: la generación de ahora es una irresponsable, no saben de responsabilidad? Déjeme planteárselo de esta manera. Mi padre viene de una descendencia pobre, ¿verdad? José Lara Hernández. Y dice mi papá que a él lo sacaron de la escuela sus padres, o sea, mis abuelos, Clemente y Eulogia. Lo sacaron, esos eran los nombres de mis abuelos, lo sacaron de la escuela cuando él terminó el primer año, el segundo año. Y el abuelo de él, o sea, mi bisabuelo, él tenía un negocio donde cargaban burros en esos años con cajones de granadas, de higos, y los transportaban de un lugar muy lejos a otro lugar. Él iba con esos burros, compraba toda esa mercancía, mi bisabuelo, el abuelo de mi padre, y luego los traía de regreso al pueblo donde vivían y los vendía. Ese era el negocio que ellos tenían. Y mi papá tuvo que salirse de la escuela, tuvo que ayudar a su abuelo. ¿Y sabe qué es lo que hacía mi padre? Mi padre decía que él, como estaba chiquito, dice: yo me ponía en un lado pegado al burro y tu bisabuelo ponía el cajón de frutas en mi cabeza, así yo lo sostenía. Y luego, mientras él estaba de aquel lado, amarrando el otro cajón de rejas lleno de frutas. Y era una hilera de burros cargados de esa mercancía. Esas son las cosas que tú oyes de ellos, pero no vamos a oír esas cosas ahora con nuestros hijos. Yo creo que lo que nuestros hijos le van a decir a sus nietos, no van a hacer esas cosas. Lo que nosotros escuchamos de nuestros padres, lo que nuestros abuelos le dijeron a nuestros padres, son muy diferentes a las cosas que ahora nosotros les estamos diciendo a nuestros hijos. A lo mejor alguno de sus padres, antes de irse a la escuela, tenía que ordeñar la vaca y agarrar la leche y los huevos del gallinero y ponerlos en la cocina, y se iba a la escuela. ¿Sí me entiende? O a lo mejor algún padre tenía que trabajar estando en la primaria y luego se iba a la escuela. Pero ese tipo de responsabilidades son diferentes quizás a la que los jóvenes de ahora están haciendo. Son diferentes responsabilidades. Ahora, una de las cosas que es muy importante que nosotros es que cómo debemos enseñar a nuestros hijos a ser responsables. Y una de las cosas que nosotros debemos empezar como padres es en el área doméstica. Y por ejemplo, cuando a un hijo tú le dices, y he usado esta explicación algunas veces: mi hijo, de ahora en adelante tú vas a tirar la basura. ¿Y qué te dice el hijo? Bueno, si me das $1, yo la tiro. Padres, eso no es responsabilidad. No está usando nada el sentido de responsabilidad con sus hijos. Eso no se le llama responsabilidad. En lugar de responsabilidad, estamos perjudicando a nuestros hijos. Le estamos haciendo, ¿qué? La vida más fácil. Ellos no están batallando. Y cuando los padres
crean a sus hijos en una burbuja, no dejan que sus hijos batallen, que sufran las consecuencias. Padres, no estamos trabajando como padres como deberíamos de trabajar con ellos. Fíjese lo que dice Proverbios capítulo 17, versículo 12. Para los que nos ven en línea, dice: el prudente se anticipa al peligro y toma precauciones. El simplón sigue adelante a ciegas y sufre las consecuencias. Hay un punto muy importante, y es muy importante que entendamos este punto, que las consecuencias van a construir, jóvenes, las consecuencias, ¿están oyendo, jóvenes? Van a construir su autoestima. ¿Están entendiendo esto? Las consecuencias de tu vida. Cuando tú experimentas consecuencias, cuando un niño aprende que las conductas tienen consecuencias, ellos entienden que él o ella tienen el poder de controlar, hay control o tienen el poder sobre las decisiones. Y cuando eso sucede, dejas de ser una víctima. Dejas de ser una víctima. Cuando tú realmente entiendes que las consecuencias construyen tu autoestima. ¿Qué sucede, padres, cuando nuestros hijos tomaron consecuencias, decisiones equivocadas? Van a tener resultados equivocados. ¿Y qué hacen muchos padres? Es mi hijo, me duele. Y no dejas que sufra las consecuencias. Es que yo no quiero que él batalle lo que yo batallé. Padres, eso no es sabiduría de Dios. Miren, un joven, Juanito, anda jugando Juanito soccer. Y no sé si le haya pasado a usted, pero usted sale, mamá, y le dice: oye, Juanito, tienes que hacer tu tarea. Tienes que resolver la clase de geometría. Tienes que resolver el examen, la fórmula del trapecio. Y le dice Juanito: ¿y para qué me sirve la fórmula del trapecio? Yo puedo vivir sin la fórmula del trapecio. Es cierto, él tiene razón. Pero hay una cosa que él no está aceptando. ¿Cómo se le llama? Responsabilidad. Entonces, en este mundo, en un mundo donde solamente se está dirigiendo por apariencias, necesitamos enfocar a nuestros hijos a ser responsables. La responsabilidad no es algo sencillo, padres. No es algo que vas a leer y tus hijos lo van a hacer. La responsabilidad es algo que ellos van a aprender de cómo nosotros como padres estamos creciendo, estamos desarrollando. Ellos van a aprender esa parte en nuestras vidas. En el libro de Proverbios capítulo 3 versículo 11 dice: hijo mío, no rechaces la disciplina del Señor, ni te enojes cuando te corrige, pues el Señor corrige a los que ama, tal como un padre corrige al hijo que es su deleite. No estoy hablando de que tienes que agarrar al hijo y darle unas chancladas. Y ya te dije que si no lo haces te voy a dar otras chancladas. Y la tercera van a ser 3 chancladas. Y no hace nada. ¿Sabe quién lo manipula? Es el hijo. Cuando le pegas al hijo y luego después el hijo llora y luego después tú sales con tu conciencia dañada. Ay, pobre mi hijo, perdóname mi hijo. ¿Quién controla la situación, padres? Son los hijos. Ellos son inteligentes, no importa la edad, son inteligentes y nos están oyendo. Así es como funciona. Y saben, lo más triste, que muchos padres no quieren cambiar. Los hijos cambian y los padres no. Tú puedes amenazar a un niño a través del miedo, pero eso es momentáneo. Ese niño va a crecer y no es suficiente el miedo. No es suficiente con que le digas que a la tercera ya sabe. Y si no, le va a dar una chanclada. Ya no es suficiente. El miedo es un control temporal. Necesitamos algo más que eso, padres. Y antes de terminar, 3 cosas que los padres necesitamos entender.
Necesitamos luchar con prudencia. Fíjese lo que dice el libro de Proverbios, capítulo 2, versículo 3 y 4, versículo 6. Dice, clama por inteligencia y pide entendimiento. Búscala como si fuera plata, como si fuera tesoro escondido, pues el Señor concede sabiduría. ¿Saben dónde está esa sabiduría? Aquí. ¿Y saben cuál es la sabiduría de Dios? Que usted la aplique a su vida. Aquí está. Pero hay que aplicarla, hay que vivirla. La segunda cosa que tenemos que aprender como padres es no darse por vencidos. No se den por vencidos, padres. Filipenses capítulo 1, versículo 6 dice, estoy seguro de que Dios, quien comenzó la buena obra en ustedes, la continuará hasta que quede completada, terminada el día que Cristo Jesús vuelva. Jesús empezó una obra en nosotros, el Señor lo empezó. Así que padres, no se desanime. La familia es un plan de Dios. La tercera cosa que nosotros tenemos que aprender como padres es a tener la relación correcta con nuestros hijos. ¿Cuál es la relación correcta con nuestros hijos? Se llama una palabra, se llama amor. Y el amor nos permite tener la paz en nuestro hogar. Padre, levante su mano. ¿Quién de ustedes quiere tener esa paz en su hogar? Levante su mano. Todos los papás. Gracias. ¿Cuántos de ustedes están luchando por esto? Dice Colosenses 1:20. Por medio de él reconciliar consigo todas las cosas que están en la tierra como las que están en el cielo, haciendo la paz mediante la sangre que derramó en la cruz. En otras palabras, solamente a través del amor de Dios, cuando nosotros los aceptamos, podemos tener paz en nuestro hogar. Si usted como padre de familia está teniendo problemas en su matrimonio, le digo a los padres cuando tienen sus hijos pequeños, su pesadilla no ha empezado. ¿Cuándo les he dicho, padres, que su pesadilla empieza? Cuando los hijos crecen. Y si no están listos desde ahorita, padres, cuando esos hijos crezcan, ya se fueron. Padres, es tiempo de cambiar. Cambien. Necesitamos cambiar, padres. Necesitamos cambiar a través del amor de Dios, a través de su misericordia. Deje de luchar usted mismo. Deje de usted de estar agonizándose usted mismo. Pida la dirección de Dios. Y esa es la manera como Dios nos dirige en nuestras vidas. Puestos de pie, vamos a hacer una oración. Y si en medio de esta oración hay una persona que quiera entregar su vida, puede venir al frente. Puede venir al frente, puede entregar su vida a Jesús. ¿Hay alguien de ustedes que quiera entregar su vida a Cristo?